El sol de Mallorca se derramaba por el balcón de la suite presidencial como miel dorada, tiñendo el Mediterráneo de tonos imposibles de azul turquesa. Una cala privada se extendía allá abajo, una postal de belleza obscena que contrastaba violentamente con el frío que Elena sentía en las entrañas. Estaba de pie frente al espejo panorámico, vistiendo un albornoz blanco del resort, los dedos temblando mientras intentaba atar el cinturón a su cintura. 21 años. Casada desde hacía exactamente 3 días, y todavía se sentía como una extraña dentro de su propia piel. Elena. La voz de él cortó el silencio como una cuchilla quirúrgica, precisa, controlada. El doctor Alejandro Vega tenía 42 años, cabellos canosos en las sienes que le conferían una distinción cruel y ojos castaños que raramente revelaban alguna emoción más allá de una eficiencia calculada. Ella se giró lentamente. Alejandro estaba sentado en el sillón de cuero junto a la cama king size intacta, vistiendo pantalones de lino beige y una camisa blanca con las mangas dobladas hasta los codos. Tenía una carpeta de cuero marrón sobre el regazo. «Tenemos que hablar», dijo él, y algo en la forma en que pronunció cada sílaba hizo que el estómago de Elena se contrajera. Ella caminó hasta el sillón opuesto, sentándose en el borde como un pájaro a punto de alzar el vuelo. Sus manos se encontraron sobre el regazo, dedos entrelazados con tanta fuerza que los nudillos palidecieron. ¿Sobre qué? Su voz salió más débil de lo que pretendía. Alejandro abrió la carpeta con movimientos metódicos. Retiró algunos documentos grapados y los colocó sobre la mesita de centro entre ellos. Elena reconoció la caligrafía jurídica, los sellos oficiales, el contrato prenupcial que había firmado sin leer completamente, desesperada por salvar a su familia de la bancarrota. «Quiero dejar claro lo que espero de este arreglo», comenzó él, y la palabra arreglo cayó como hielo sobre ella. «Tu padre me buscó con una propuesta. Él sabía que yo necesitaba un heredero, alguien joven, saludable, sin complicaciones genéticas conocidas». Cada palabra era una aguja. Elena sintió lágrimas quemar sus ojos, pero parpadeó furiosamente para contenerlas. «No aquí, no ahora. Tú no necesitas ser tan directo», susurró ella. Alejandro inclinó la cabeza, estudiándola como un científico observa a un conejillo de Indias. «Prefiero la honestidad a la hipocresía romántica. Ambos sabemos por qué estamos aquí. Tú salvas a tu familia. Yo obtengo mi heredero. Es una transacción justa». «¿Transacción?», repitió ella probando el sabor amargo de la palabra. «Exactamente». Él señaló los documentos. «El protocolo es simple. Tienes 1 año para quedar embarazada. Durante el embarazo recibirás los mejores cuidados médicos que el dinero puede comprar. Yo mismo supervisaré todo. Tras el nacimiento del niño, recibirás una pensión vitalicia de 10.000 euros mensuales y tu libertad completa». El mundo de Elena se inclinó peligrosamente. ¿Y el bebé? «Se quedará conmigo. Es mi heredero después de todo». Hizo una pausa, los ojos fijos en ella sin pestañear. «Podrás visitarlo en ocasiones especiales, si lo deseas, pero la custodia será mía». Las lágrimas finalmente escaparon, deslizándose silenciosamente por las mejillas de Elena. Las limpió con rabia, odiando su propia debilidad. «Entonces, ¿soy qué? ¿Una incubadora? ¿Una socia de negocios?», corrigió él, sin rastro de ironía o crueldad proposital. Era simplemente factual. «Una muy bien compensada, debo añadir». Elena se levantó abruptamente, caminando hacia el balcón. El viento salado del mar azotó sus cabellos castaños, y ella abrazó su propio cuerpo como si pudiera sostener los pedazos destrozados de su dignidad. ¿Por qué casarse entonces? Su voz tembló. ¿Por qué no simplemente contratar un vientre de alquiler? Hubo un largo silencio. Cuando Alejandro finalmente habló, había algo diferente en su tono, algo casi vulnerable. «Mi apellido es antiguo, respetado. El heredero Vega no puede nacer de un contrato clínico anónimo. Debe haber legitimidad, tradición». Ella se giró para encararlo. Alejandro se había levantado y caminado hasta la puerta del balcón, deteniéndose a pocos metros de ella. La luz del sol iluminaba su perfil aristocrático, realzando la mandíbula fuerte, las líneas de expresión alrededor de los ojos que hablaban de largas noches en quirófanos. «¿Y qué ganas tú con esto?», preguntó Elena, la rabia comenzando a reemplazar la tristeza. «Además de un bebé, quiero decir».
¿Por qué un hombre como tú necesita un heredero tan desesperadamente? Alejandro la estudió por un largo momento. Entonces, sorprendentemente, respondió: mi padre murió cuando yo tenía 20 años. Dejó un legado médico de 3 generaciones. Hospitales, clínicas, investigaciones pioneras en obstetricia, todo en mis manos. Respiró hondo. Pasé 22 años construyendo sobre esa fundación y no puedo dejar que todo muera conmigo. Entonces es por orgullo, concluyó ella amargamente. Es por propósito, replicó él, y por primera vez un destello de emoción atravesó sus ojos. Algo que entenderás cuando tengas uno. Elena sintió como si le hubieran dado una bofetada. ¿Mi propósito ahora es ser tu reproductora? Alejandro cerró los ojos brevemente, y por un segundo, Elena creyó ver algo parecido al remordimiento cruzar sus facciones. Pero cuando los abrió de nuevo, la máscara de control estaba de vuelta. Tendrás todo lo que necesites: ropa, joyas, viajes, educación. Puedes terminar tu facultad de arquitectura si lo deseas. La única condición es que me des un hijo sano, y después me descartes como basura, completó ella. Después te libere, corrigió él suavemente, con recursos suficientes para vivir cómodamente el resto de tu vida. Elena miró el océano infinito allá abajo. Pensó en Mateo, su hermano menor, que podría finalmente terminar la facultad de ingeniería. En su madre, que no perdería la casa donde había criado a sus hijos. En su padre, que no necesitaría ahorcarse en deudas hasta el fin de sus días. Y pensó en sí misma, en cómo, a los 21 años, estaba vendiendo no solo su cuerpo, sino su útero, su futuro, su corazón. ¿Cuándo empezamos?, preguntó ella, la voz vacía. Alejandro caminó de regreso al interior de la suite, recogió la carpeta y la cerró con un clic definitivo. Mañana haré tu evaluación médica completa. Necesitamos garantizar que todo está en orden. Después seguiremos un protocolo de fertilidad optimizado. Elena rió sin humor. Protocolo de fertilidad. Dios mío, transformas incluso esto en algo clínico. Soy médico, dijo él simplemente. Es lo que hago. Ella se giró para encararlo y por primera vez desde que despertó aquella mañana como la señora Vega, permitió que él viera la rabia bruta en sus ojos. Eres un monstruo. Alejandro la estudió por un largo momento. Entonces, inesperadamente, sus labios se curvaron en algo que podría ser una sonrisa triste. Quizás, pero soy un monstruo honesto. Caminó hasta la puerta de la suite. Cenaremos a las 8. Viste algo cómodo. No hay necesidad de representar para los otros huéspedes. Y entonces salió, dejando a Elena sola con el sonido de las olas y el peso aplastante del futuro que acababa de cerrarse sobre ella como una jaula de oro. Ella se deslizó hasta el suelo del balcón, abrazando las rodillas contra el pecho, y finalmente permitió que los sollozos la consumieran. Lloró por la niña que había sido, por la mujer que nunca sería, por el bebé que gestaría y perdería. Y mientras el sol continuaba su descenso inexorable hacia el horizonte, pintando el cielo de rosas y naranjas imposibles, Elena Vega comprendió la verdad cruel de su situación. Estaba viviendo en el paraíso, pero el paraíso, descubrió, podía ser el infierno cuando estabas encadenada a él. Marbella recibió a la pareja con cielo gris y brisa fría, un contraste brutal con el calor abrasador de Mallorca. El coche de Alejandro, un Mercedes clase S negro impecable, se deslizó por las calles, subiendo una carretera privada que llevaba a la cima de una colina boscosa. Cuando la mansión apareció a la vista, Elena tuvo que contener un suspiro. Era una estructura contemporánea de cristal y hormigón visto, toda en líneas rectas y ángulos precisos. 3 pisos que parecían flotar uno sobre el otro, con paredes de cristal del suelo al techo que ofrecían vistas panorámicas al Mediterráneo. Era hermosa de la forma en que una cuchilla quirúrgica es hermosa, perfecta, letal, fría. Bienvenida a tu nuevo hogar, dijo Alejandro, estacionando en el garaje subterráneo que albergaba otros 3 coches de lujo. Elena descendió del vehículo, sus zapatos resonando en el hormigón pulido. Hogar, pensó amargamente. La palabra parecía obscena aquí. Alejandro la guió a través de una puerta de acero cepillado que se abría a un vestíbulo con suelo de mármol de Carrara. Una escalera flotante de madera clara subía en espiral a los pisos superiores. Todo era minimalista, impecable, sin una sola marca personal a la vista. «Doña Carmen», llamó Alejandro,
y una mujer de unos 60 años emergió de lo que parecía ser la cocina. Tenía cabellos grises recogidos en un moño apretado y un delantal blanco inmaculado. Sus ojos, sin embargo, eran gentiles cuando se posaron en Elena. «Señor Vega, bienvenidos». Ella asintió con la cabeza hacia Elena. «Señora, doña Carmen administra la casa», explicó Alejandro mecánicamente. «Cualquier cosa que necesites, puedes solicitársela». «También es una cocinera excelente. Encantada de conocerla», murmuró Elena. «El placer es mío, querida». Doña Carmen sonrió cálidamente, y Elena sintió que algo se aflojaba en su pecho. Al menos había un rostro amigable en aquel mausoleo de cristal. Alejandro consultó su reloj, un Patek Philippe, que probablemente costaba más que la antigua casa de Elena. «Necesito ir al hospital. Una paciente ha entrado en trabajo de parto prematuro», miró a Elena. «Doña Carmen te mostrará tus aposentos. Instálate, descansa. Mañana por la mañana, a las 7 haremos tu primera evaluación». Y así, sin un beso, sin un toque, sin ningún gesto de intimidad de un marido hacia su esposa, partió. Doña Carmen condujo a Elena por una escalera de mármol hasta el segundo piso. El pasillo era amplio, con paredes blancas decoradas con arte contemporáneo abstracto que Elena no conseguía descifrar. «Estos son sus aposentos, mi querida», dijo el ama de llaves abriendo una puerta doble de madera clara. Elena entró y se detuvo. La suite era más grande que todo el apartamento donde había crecido. Una cama king size con cabecero acolchado en terciopelo gris dominaba el espacio, flanqueada por mesitas de noche de mármol. Había un vestidor separado que parecía más grande que su antiguo cuarto y puertas de cristal que llevaban a un balcón privado con vistas al mar. «El baño está allí», indicó doña Carmen señalando otra puerta. «Bañera de hidromasaje, ducha doble, suelo radiante. El señor mandó dejar productos de higiene femenina premium, todo de su marca preferida». Elena frunció el ceño. «¿Cómo sabe él mi marca preferida?» Doña Carmen sonrió con tristeza. «El doctor Vega es meticuloso, lo investiga todo. Investiga, como si ella fuera un caso médico, un conejillo de Indias. ¿Y dónde está su habitación?» El ama de llaves señaló hacia el techo. «El señor ocupa el tercer piso entero. Es una suite principal con despacho privado. Él prefiere su privacidad». «Prefiere su privacidad». Las palabras eran un eufemismo educado para «no te quiere cerca». «Entiendo», murmuró Elena sintiendo el apretón familiar en la garganta. Doña Carmen tocó su brazo gentilmente. «Querida, ¿puedo darle un consejo? De mujer a mujer». Elena asintió con la cabeza, desesperada por cualquier chispa de humanidad en aquel lugar. «El doctor Vega no es malo, está herido, muy herido». El ama de llaves suspiró. «Trabajo para él desde hace 15 años. Vi lo que aquella mujer le hizo. Desde entonces se cerró. Construyó muros tan altos que ni él mismo consigue escalarlos». «¿Qué mujer?». Pero doña Carmen negó con la cabeza. «No me corresponde a mí contarlo. Solo ten paciencia. Debajo de todo ese hielo existe un hombre bueno, un hombre asustado». Antes de que Elena pudiera preguntar más, el ama de llaves salió, cerrando la puerta suavemente tras de sí. Elena se quedó sola en su jaula de lujo. Los días que siguieron establecieron un patrón cruel de rutina. Todas las mañanas, a las 7 en punto, Alejandro llamaba a su puerta. Elena bajaba a la clínica privada de él, un anexo sofisticado de la mansión, equipado como una consulta de primer mundo. Allí él realizaba exámenes, medía su temperatura basal, recolectaba sangre, hacía ecografías para mapear su ciclo ovulatorio. «Presión arterial perfecta», decía él, estudiando los números en una tablet. «Tu útero está en excelentes condiciones. El revestimiento endometrial está saludable». Hablaba de su cuerpo como un mecánico hablaría de un coche, eficiente, desapasionado, profesional. Elena comenzó a sentirse como un animal de granja siendo preparado para la reproducción. «Necesito que tomes estas vitaminas», instruía Alejandro entregándole blísteres de suplementos. «Ácido fólico, hierro, omega 3, vitamina D, y esta de aquí es para regular tus hormonas. La tomarás antes de dormir». «¿Me estás dopando?», preguntó ella secamente. «Estoy optimizando tu fertilidad», corrigió él sin inmutarse. «La nutrición inadecuada puede afectar la implantación del embrión». Elena tragaba las píldoras con agua, sintiéndolas bajar por su garganta como pequeñas piedras de vergüenza.
Los almuerzos eran eventos solitarios. Alejandro raramente estaba en casa durante el día, siempre en el Hospital Quirón Salud, donde era jefe del departamento de obstetricia. Elena comía en el comedor formal, sentada sola en una mesa que tenía capacidad para 12 personas. Doña Carmen intentaba animarla, preparando platos deliciosos, pero todo sabía a cenizas. «Necesita comer, querida», insistía el ama de llaves. El doctor Vega dejó instrucciones nutricionales específicas. Instrucciones. Siempre instrucciones. Protocolos. Como si ella fuera un experimento científico. Las tardes eran las peores. Elena vagaba por la mansión como un fantasma, explorando estancias vacías que parecían más salas de exposición que espacios vividos. Había una biblioteca en el primer piso, con estanterías de teca del suelo al techo, repletas de tratados médicos y literatura clásica. Ella se refugiaba allí, perdiéndose en novelas, intentando escapar de su propia realidad. Fue en una de esas tardes que Mateo llamó. «Hermana», su voz era alegre, esperanzada. «¿Cómo va la vida de casada? La mansión es tan increíble como dicen». Elena apretó los ojos para contener las lágrimas. «Es grande, grande». «¿Solo eso?». Mateo rió. «Tía, Alejandro es multimillonario. Debes estar viviendo un cuento de hadas». «Cuento de hadas». Si él supiera. «¿Cómo van las cosas por ahí?». Desvió ella, desesperada por hablar de cualquier cosa además de su prisión dorada. «Ah, todo mejorando. Papá consiguió renegociar las deudas con el dinero que Alejandro pagó. Mamá ha vuelto a sonreír. Y yo», su voz se llenó de orgullo, «conseguí una beca completa en la Universidad de Málaga. Ingeniería civil, hermana. Mi sueño». Elena sonrió a través de las lágrimas. «Eso es maravilloso, Mateo. Estoy tan orgullosa de ti». «Todo gracias a ti», dijo él, la voz suave. «Sé que debe haber sido difícil, casarte tan joven, con un tipo que apenas conocías. Pero mira, salvaste a nuestra familia. Eso lo significa todo». Después de colgar, Elena abrazó el teléfono contra el pecho y lloró silenciosamente. Al menos su sacrificio tenía significado. Al menos alguien estaba feliz. Las noches eran formales y frías. Alejandro llegaba puntualmente a las 8, siempre impecable en sus trajes a medida. Cenaban juntos en el comedor, sentados en los extremos opuestos de la mesa absurdamente larga. «¿Cómo ha ido tu día?», preguntaba él, cortando el solomillo con precisión quirúrgica. «Bien», mentía ella. «Leí bastante. Genial. La estimulación mental es importante». Hacía una pausa. «Mañana empezaremos los ejercicios físicos. He contratado a una entrenadora personal especializada en acondicionamiento pregestacional». «Has pensado en todo», comentó ella, incapaz de disimular la amargura. Alejandro la miró por encima de la copa de vino tinto que él bebía, pero que ella no podía tocar, porque el alcohol perjudica la fertilidad. «Es mi trabajo pensar en todo». «Tu trabajo», repitió ella. «Siempre es sobre trabajo contigo, ¿no? Nunca sobre personas, sentimientos». Él posó el tenedor y el cuchillo con cuidado, los ojos fijos en ella. «Los sentimientos son variables, pueden cambiar con el humor, el clima, una mala noticia. Yo lidio con hechos, con ciencia, con cosas que puedo controlar y predecir. Pero yo no soy un experimento científico». Su voz se elevó. «Soy una persona». «Lo sé», dijo él calmadamente. «¿Lo sabes? ¿De verdad? Porque me tratas como un útero con piernas». Alejandro cerró los ojos brevemente. Cuando los abrió había algo diferente en ellos. Algo que podría ser culpa. «Elena, pero no terminó. Simplemente se levantó, dobló la servilleta con precisión militar y murmuró: «Necesito revisar unos informes. Buenas noches». Y la dejó sola. De nuevo. Por la noche, acostada en su cama enorme y vacía, Elena miraba al techo y se preguntaba cómo su vida había llegado a ese punto. 21 años, casada con un extraño, siendo preparada para engendrar un hijo que sería arrancado de sus brazos en cuanto naciera. A veces, tarde en la noche, oía pasos en el piso de arriba. Alejandro caminando, de un lado para otro, inquieto. ¿Sería que él tampoco podía dormir? ¿Sería que había una conciencia enterrada en algún lugar debajo de toda aquella frialdad clínica? ¿O sería ella solo un proyecto más para él, una paciente más en su larga lista de casos exitosos? Elena se giró de lado, abrazando una almohada contra el pecho,
y permitió que las lágrimas silenciosas mojaran el lino egipcio carísimo. En aquella mansión de cristal y mármol, rodeada de lujo que la mayoría de las personas nunca conocería, Elena nunca se había sentido tan pobre. Pobre de afecto, pobre de humanidad, pobre de esperanza. Y allá arriba, separado por un techo y un universo de distancia emocional, Alejandro Vega permanecía despierto, mirando por la ventana las luces de Marbella parpadeando a lo lejos, luchando contra algo que ni él mismo osaba nombrar. 3 semanas dentro de la mansión, y Elena ya había memorizado cada ángulo, cada sombra, cada reflejo en la superficie fría de las paredes de cristal. Era como vivir dentro de un acuario de lujo, observada, contenida, pero fundamentalmente aislada del mundo real. Fue un martes especialmente gris, cuando apareció la primera grieta en el hielo. Elena estaba en la biblioteca, encogida en un sillón de cuero junto a la ventana, un ejemplar de 100 años de soledad, abandonado en el regazo. No conseguía concentrarse en las palabras. Estaba demasiado ocupada sintiendo lástima de sí misma, lágrimas silenciosas corriendo por su rostro. No oyó a Alejandro entrar, no percibió su presencia hasta que algo suave cayó sobre sus hombros. Elena dio un salto, limpiando rápidamente las lágrimas, y se dio cuenta de que él la había cubierto con una manta de cachemira gris. Alejandro estaba de pie junto al sillón, la corbata aflojada, las mangas de la camisa arremangadas hasta los codos. Había cansancio en su rostro. «Estás temblando», dijo él simplemente. Elena se arropó con la manta, más por tener algo que hacer con las manos que por frío. No me había dado cuenta. Alejandro se quedó allí parado, como si no supiera muy bien qué hacer a continuación. Era extraño verlo vacilante. Él, que siempre sabía exactamente qué hacer, qué decir, cómo proceder. ¿Puedo sentarme?», preguntó él, señalando el sillón opuesto. Elena asintió con la cabeza, demasiado sorprendida para hablar. Alejandro se sentó, hundiéndose en el sillón con un suspiro pesado. Por un largo momento permanecieron en silencio. Fuera, la lluvia comenzó a caer, golpeando suavemente en los enormes ventanales. «He tenido un día difícil», dijo él finalmente, mirando sus manos. «Perdí a un bebé, trillizos prematuros. Hicimos todo bien, seguimos todos los protocolos, pero…» negó con la cabeza. «A veces, no importa cuánto lo intentes. A veces, simplemente pierdes». Elena lo observó, viendo realmente por primera vez no al médico calculador, sino al hombre. Había líneas profundas de agotamiento alrededor de sus ojos. Sus hombros estaban curvados bajo un peso invisible. «Lo siento mucho», murmuró ella, y lo decía de verdad. Alejandro la miró y algo pasó entre ellos, algo frágil y humano. «¿Por qué estás llorando?», preguntó él suavemente. Elena parpadeó, sorprendida por la pregunta, por el hecho de que él lo hubiera notado, que le importara lo suficiente como para preguntar. «Yo no lo sé. Por todo, supongo. Por nada». Se apretó más la manta. «A veces solo me siento tan sola. Incluso rodeada de lujo, me siento vacía». Alejandro asintió lentamente, como si lo entendiera perfectamente. «El lujo no llena el vacío. Yo debería saberlo. Vivo rodeado de él desde hace años». «Entonces, ¿por qué?». Elena gesticuló vagamente a su alrededor. «¿Por qué todo esto? ¿Por qué tanto control? ¿Tanta distancia?». Él tardó un largo tiempo en responder. La lluvia se intensificó, truenos resonando a lo lejos. «Porque el control es lo que entiendo. La distancia es lo que me mantiene cuerdo». Miró por la ventana, hacia la lluvia. «Cuando dejas que la gente se acerque, pueden hacerte daño. Cuando entregas tu corazón, pueden despedazarlo». Elena sintió que algo se movía dentro de ella. Compasión, quizás, o reconocimiento. «Alguien te hizo daño», dijo ella suavemente. No era una pregunta. Alejandro no respondió, pero el silencio fue respuesta suficiente. Se quedaron allí sentados mientras la tormenta rugía afuera, dos extraños compartiendo un momento de vulnerabilidad accidental. Fue Alejandro quien rompió el silencio primero. «Voy a pedirle a doña Carmen que traiga manzanilla con miel. Es buena para…». Hizo una pausa y por primera vez pareció incómodo. «Para el alma, supongo». Antes de que Elena pudiera responder, él se levantó y salió rápidamente, como si hubiera dicho más de lo que pretendía. Pero la manta permaneció sobre sus hombros, caliente, gentil, un pequeño acto de humanidad en un mar de frialdad.
y Elena pensó que quizás, solo quizás, hubiera algo más debajo de la superficie congelada de Alejandro Vega. 2 días después, Elena despertó con dolor de garganta y congestión nasal. Intentó ocultarlo durante el examen matutino, pero Alejandro lo notó inmediatamente. «Tienes fiebre», dijo él, presionando la palma de su mano contra la frente de ella. El toque fue clínico, pero la preocupación en sus ojos no lo era. «Solo es un resfriado», murmuró ella. «Los resfriados pueden complicar la fertilidad si no se tratan». Cogió un termómetro digital. «Abre la boca». Elena obedeció, sintiéndose ridículamente infantil. El termómetro pitó. 38 grados. «Fiebre baja». Alejandro frunció el ceño. «Voy a recetar vitamina C, zinc, y te quedarás en reposo hoy». «No necesitas hacer todo eso», protestó ella. «Sí, necesito». Él la miró firmemente. «Eres mi responsabilidad». «Responsabilidad. No esposa, no persona que me importa. Responsabilidad». Pero entonces Alejandro hizo algo inesperado. Salió de la clínica y volvió minutos después con un vaso de algo caliente. «Té de jengibre y limón», dijo él, entregándoselo. «Ser antioxidante y antiinflamatorio». Y vaciló. «Mi madre solía hacérmelo cuando me ponía enfermo». Elena cogió el vaso, el calor reconfortando sus manos. Miró a Alejandro viéndolo realmente. En ese momento, él no era el médico calculador. Era solo un hombre que recordaba a su madre y tés caseros. «Gracias», dijo ella suavemente. Alejandro asintió con la cabeza, ya retirándose a su armadura profesional. «Vuelve a la cama. Descansa. Doña Carmen te llevará las comidas». Pero cuando Elena volvió a sus aposentos y se metió bajo las sábanas, descubrió que Alejandro había dejado una caja de pañuelos premium en la mesita de noche. Y al lado, una nota con su caligrafía médica precisa. «Bebe mucho líquido. Duerme bien. Te necesito sana». Elena sostuvo la nota contra el pecho, una sonrisa pequeña y triste curvando sus labios. Quizás hubiera esperanza después de todo. Quizás debajo de todo ese hielo realmente hubiera un corazón latiendo, pequeño, asustado, pero latiendo. 6 semanas dentro de la mansión. El calendario en la pared de la habitación de Elena marcaba cada día como una sentencia cumplida. 6 semanas de exámenes, protocolos, distancia educada, 6 semanas de soledad decorada con mármol y cristal. Pero algo estaba cambiando, sutilmente, como hielo derritiéndose tan despacio que solo te das cuenta cuando el agua empieza a correr. Era un viernes por la noche. Elena estaba en su habitación, vistiendo un pijama de seda que Alejandro había mandado comprar. «Los tejidos naturales son mejores para la piel», había explicado él con su eficiencia habitual. Estaba a punto de acostarse cuando lo oyó. Pasos, pesados, irregulares. No eran los pasos medidos y controlados de Alejandro, eran pasos de alguien, tambaleándose. Elena abrió la puerta de su habitación, asomándose al pasillo. La luz de la escalera estaba encendida, proyectando sombras largas. «Alejandro», llamó ella vacilante. Un ruido ahogado vino del piso de abajo, algo como un gemido sofocado. El corazón de Elena se aceleró. Bajó las escaleras rápidamente, siguiendo los sonidos hasta la biblioteca, y lo encontró. Alejandro estaba sentado en el suelo, la espalda apoyada contra una estantería, la corbata deshecha y colgando flojamente de su cuello, el cabello, normalmente perfectamente peinado, completamente desaliñado. Había una botella de whisky escocés a medias a su lado. «¡Alejandro!» Elena corrió hacia él arrodillándose. «¿Qué ha pasado? ¿Estás herido?» Él levantó el rostro y ella vio sus ojos, rojos, devastados, perdidos. «Ha muerto», dijo él, la voz ronca y rota. «Carol, 23 años, primer embarazo, todo perfecto. Y entonces, preeclampsia fulminante, convulsiones, edema cerebral. Yo intenté salvarla, hice todo bien. La cesárea fue perfecta, el bebé está bien, pero ella, su voz se quebró por completo». Elena sintió lágrimas quemar sus propios ojos. No pensó, simplemente actuó. Envolvió sus brazos alrededor de él, atrayendo su cabeza hacia su hombro. Alejandro se quedó rígido por un momento. Entonces, como una presa rompiéndose, se desmoronó. Sus brazos la envolvieron de vuelta, aferrándose a ella como si fuera lo único real en un mundo que se había derrumbado. Y lloró. No eran lágrimas silenciosas y contenidas.
Eran sollozos profundos y desgarrados que sacudían todo su cuerpo. Años de control, de distancia, de negación, todo saliendo a la superficie en un torrente devastador. Se lo prometí, sollozó él contra el hombro de Elena. Le prometí que todo estaría bien, que vería a su hijo crecer, y ahora hay un bebé huérfano porque yo fallé. No fallaste, dijo Elena firmemente, apartándolo lo suficiente para mirarlo a los ojos. No eres Dios, Alejandro, eres humano. Hiciste todo lo que pudiste. No fue suficiente, susurró él. Nunca es suficiente. Elena sostuvo su rostro entre sus manos, forzándolo a mirarla. Salvaste al bebé, le diste una vida. Eso significa algo, lo significa todo. Alejandro la miró, y en ese momento, todas las paredes entre ellos desaparecieron. Ya no había médico y paciente, marido y esposa de contrato, solo dos seres humanos rotos, buscando algo a lo que aferrarse en la oscuridad. No quiero estar solo esta noche, susurró él tan bajo que ella casi no lo oyó. Elena no vaciló. No estás solo, lo ayudó a levantarse, cogió la botella de whisky y la apartó. Juntos, se tambalearon por las escaleras, Alejandro apoyado en ella, pesado por el alcohol y el dolor. Cuando llegaron a su habitación, el santuario prohibido del tercer piso en el que ella nunca había entrado, Elena se detuvo solo por un momento. Luego empujó la puerta. La habitación era sorprendentemente espartana para un multimillonario. Una cama king size con sábanas gris oscuro, una mesita de noche con libros médicos apilados, una ventana enorme con vistas a las luces de la ciudad. Ninguna decoración, ninguna marca personal, como si viviera allí, pero no la habitara. Elena lo guió hasta la cama. Alejandro se sentó en el borde, desabotonando su camisa con dedos torpes. Ella lo ayudó, quitándole la camisa y la corbata, revelando un pecho musculoso, pero marcado por la tensión. «Acuéstate», instruyó ella suavemente. Él obedeció, acostándose sobre las sábanas. Elena vaciló solo un momento antes de acostarse a su lado. Alejandro se giró hacia ella y por primera vez desde que se conocieron, realmente se vieron. No a través de protocolos o contratos o responsabilidades, solo se vieron. «¿Por qué estás haciendo esto?», preguntó él, la voz aún embargada. «Cuidando de mí. No tienes que hacerlo. No lo merezco». «Todo el mundo merece no estar solo cuando está destrozado», respondió ella, tocando suavemente su rostro. Alejandro cerró los ojos, inclinándose hacia su tacto como un hombre sediento, bebiendo agua. «Estoy tan vacío», susurró él. «He construido toda esta vida, toda esta reputación, pero por dentro estoy... nada. Un agujero negro que consume todo y no da nada a cambio». «Eso no es verdad». «Sí lo es». Abrió los ojos y el dolor en ellos era crudo. «Te he tratado terriblemente, como a un objeto, una incubadora, porque si te viera como persona, si te dejara entrar, entonces tendría que enfrentar lo roto que estoy». Elena sintió lágrimas correr por su rostro. «Estamos rotos los dos entonces. ¿Podemos estar rotos juntos?» Alejandro la atrajo más cerca, enterrando el rostro en su cabello. «No sé cómo hacer esto, no sé cómo dejar entrar a nadie. Quizás podamos aprender», susurró ella. Y entonces, aquella noche de viernes en la que Alejandro Vega había perdido a una paciente y encontrado su propia humanidad despedazada, algo cambió entre ellos. No fue planeado. No siguió ningún protocolo de fertilidad o calendario ovulatorio. Fue simplemente dos seres humanos solitarios encontrando consuelo el uno en el otro, encontrando calor donde solo había frialdad, encontrando conexión donde solo había distancia. Cuando Alejandro la besó, no fue con técnica o eficiencia. Fue con desesperación, con necesidad, con un hambre que iba más allá de lo físico, y cuando sus cuerpos se unieron, no fue una transacción, fue una súplica, un grito silencioso de dos almas perdidas intentando encontrarse en la oscuridad. Elena despertó con la luz de la mañana filtrándose a través de las cortinas. Por un momento estuvo desorientada. Esta no era su habitación. Esta cama era diferente. Entonces recordó. Se giró. Alejandro estaba acostado a su lado, despierto mirando al techo. Su perfil estaba tenso, la mandíbula apretada. «Alejandro», susurró ella. Él no la miró. «Anoche fue un error». Las palabras la golpearon como una bofetada. «¿Un error?».
Estaba borracho, emocionalmente comprometido. No estaba pensando con claridad. Su voz era clínica de nuevo, controlada, como si los últimos vestigios de vulnerabilidad hubieran sido enterrados bajo capas de autocontrol. Esto no puede volver a pasar. Elena sintió la rabia inflamarse en su pecho. ¿Por qué? ¿Por qué no puedes simplemente admitir que somos dos seres humanos que se necesitaban? Porque eso lo complica todo, dijo él, finalmente mirándola. Sus ojos estaban fríos de nuevo, vacíos, como si la noche anterior nunca hubiera sucedido. Tenemos un acuerdo, un protocolo. Los sentimientos solo van a enturbiar las aguas. Elena se sentó, tirando de la sábana para cubrirse. ¿Enturbiar las aguas? Dios mío, Alejandro, eres imposible. Soy realista. Él se levantó cogiendo un albornoz. Voy a ducharme. Cuando salga, deberías estar en tu habitación. Elena lo observó desaparecer en el baño, la puerta cerrándose entre ellos como una sentencia final. Se vistió rápidamente, lágrimas de rabia y humillación quemando sus ojos. ¿Cómo se atrevía? ¿Cómo se atrevía a reducirla a nada de nuevo, después de todo lo que habían compartido? Pero cuando estaba saliendo de la habitación, algo la hizo detenerse. En la mesita de noche de Alejandro, debajo de una pila de revistas médicas, había una foto, pequeña, desgastada, de una mujer hermosa con cabello oscuro y sonrisa radiante, abrazada a un Alejandro mucho más joven. Él estaba sonriendo en la foto, verdaderamente sonriendo, como si el mundo estuviera lleno de posibilidades. En el reverso de la foto, con delicada caligrafía femenina, estaba escrito: «Para siempre tuya, Beatriz». Elena volvió a colocar la foto cuidadosamente y salió de la habitación. Ahora lo entendía. Alejandro no estaba solo herido, todavía estaba sangrando. 3 semanas después de aquella noche, Elena despertó sintiendo algo diferente. No era dolor, no era incomodidad, era solo una sensación, como si su cuerpo estuviera susurrando un secreto que su mente aún no podía comprender. Corrió al baño y vomitó. Doña Carmen, que estaba trayendo el desayuno, la encontró arrodillada en el suelo del baño, el rostro pálido y húmedo de sudor. «Querida». El ama de llaves soltó la bandeja y corrió a sostenerla. «¿Qué ha pasado?» «No lo sé», jadeó Elena. «Desperté con náuseas». Los ojos de doña Carmen se abrieron de par en par. Entonces una sonrisa lenta y esperanzada curvó sus labios. «Querida, ¿cuándo fue tu última menstruación?» Elena parpadeó. Entonces, lentamente, la comprensión la golpeó como un rayo. «Yo no lo sé. Con todo el estrés, ni siquiera presté atención. Quédate aquí». Doña Carmen prácticamente corrió fuera del baño. 10 minutos después, volvió con una caja, un test de embarazo. Elena miró la caja como si fuera una bomba. «No puedo». ¿Y si sí? Doña Carmen sostuvo su mano. «Querida, esto es lo que estás aquí para hacer, ¿no? Así que vamos a averiguarlo». Con manos temblorosas, Elena hizo el test. 3 minutos nunca parecieron tan largos. Ella y doña Carmen se quedaron sentadas en el suelo del baño, lado a lado, mirando el test sobre el lavabo como si fuera un oráculo. Cuando la línea azul apareció, nítida, inconfundible, Elena no sintió alegría, sintió terror. «Estoy embarazada», susurró ella. Doña Carmen la abrazó fuerte. «Oh, querida, enhorabuena». Pero Elena no podía procesarlo. Un bebé. Había un bebé creciendo dentro de ella. Un bebé que en 9 meses sería arrancado de sus brazos y dado a un padre que trataba el amor como una ecuación matemática. «Tengo que decírselo», dijo ella, levantándose con piernas temblorosas. «El doctor Vega está en la clínica pasando consulta», informó doña Carmen. «Pero termina en 1 hora». Elena bajó a la clínica privada anexa a la mansión. La puerta estaba entreabierta y podía oír a Alejandro hablando por teléfono. «Sí, confirma la cirugía para el martes. Y necesito los resultados de todos los exámenes preoperatorios para mañana, sin excepciones». Una pausa. «Genial, gracias». Colgó y Elena llamó suavemente a la puerta. «Entra», dijo él sin levantar la vista, concentrado en algo en su tablet. Elena entró, el test de embarazo escondido en su bolsillo como un secreto radiactivo. Alejandro finalmente levantó los ojos. Cuando vio su rostro, pálido, asustado, se levantó inmediatamente. «¿Qué ha pasado? ¿Estás enferma?» «No, yo...» Elena respiró hondo. «Necesito enseñarte algo».
Sacó el test del bolsillo y lo colocó sobre el escritorio de él. Alejandro miró hacia abajo. Se quedó completamente inmóvil. Por largos segundos, simplemente miró fijamente el test, como si no pudiera procesar lo que estaba viendo. Entonces lentamente cogió el test, lo estudió, le dio la vuelta, como si fuera a confirmar que era real. «Estás...» Su voz falló. Se aclaró la garganta. «¿Estás embarazada?» «Sí». Alejandro colocó el test cuidadosamente sobre la mesa. Luego se quitó las gafas, las limpió, se las volvió a poner. Estaba claramente ganando tiempo, procesando. «Necesitamos confirmarlo con un análisis de sangre. El test de farmacia puede dar falsos positivos», dijo él finalmente. Y su voz era profesional, solo profesional. Elena sintió que algo se rompía dentro de ella. No sabía qué esperaba. ¿Alegría? ¿Un abrazo? ¿Cualquier cosa más allá de este distanciamiento clínico? «Claro», dijo ella, la voz vacía. «¿Cuándo?» «Ahora». Él ya se estaba moviendo, preparando jeringuillas y tubos de recolección. «Siéntate ahí». Elena obedeció, extendiendo el brazo. Alejandro ató el torniquete, limpió la piel con alcohol, insertó la aguja. Todo hecho con eficiencia mecánica, como si ella fuera solo una paciente más. «Tendremos los resultados en unas horas», dijo él, retirando la aguja y presionando algodón sobre el punto de punción. «Hasta entonces, descansa. No hagas esfuerzos». «Alejandro». Elena tocó su brazo, forzándolo a mirarla. «No vas a decir nada. Además de... ¿protocolos médicos?» Él la miró, y por un momento, ella vio algo cruzar sus ojos. Algo grande, aterrador, abrumador. Entonces él parpadeó, y estaba frío de nuevo. «¿Qué quieres que diga?» «Cualquier cosa. ¿Estás feliz? ¿Asustado? ¿Sientes algo?» Alejandro retiró cuidadosamente el torniquete, guardó las jeringuillas, etiquetó los tubos de sangre. Cada movimiento era preciso, controlado. «Siento que hemos conseguido lo que vinimos a buscar», dijo él finalmente. «El acuerdo se está cumpliendo según lo planeado». «El acuerdo. Siempre el maldito acuerdo». Elena se levantó, la rabia hirviendo en sus venas. «¿Sabes una cosa? Siento lástima por ti». Alejandro levantó los ojos, sorprendido. «¿Lástima?» «Sí, lástima. Porque estás tan aferrado a tu control, tan aterrorizado de sentir cualquier cosa real, que estás dejando que la vida te pase de largo». Puso la mano sobre su propio vientre, donde una vida minúscula estaba comenzando. «Hay un milagro sucediendo aquí. Un ser humano que es mitad tú, mitad yo. Y todo lo que puedes hacer es tratarlo como un proyecto exitoso». «Elena». «No». Ella levantó la mano. «Tuviste tu oportunidad de ser humano la noche en que viniste a mí destrozado. Y vi al hombre real debajo de toda esa armadura. Pero estás tan determinado a reconstruir esos muros que no te das cuenta de que te estás enterrando vivo dentro de ellos». Se giró para salir. But la voz de él la detuvo. «¿No lo entiendes?» Elena miró por encima del hombro. «Entonces hazme entender». Alejandro estaba parado junto a la mesa, las manos apoyadas sobre la superficie de acero, la cabeza gacha. Cuando habló, su voz era tan baja que ella apenas pudo oírlo. «Si dejo que esto signifique algo, si dejo que me importe, entonces cuando te vayas será insoportable». El corazón de Elena se detuvo. «¿Quién dijo que me voy a ir? El contrato lo dice». Él finalmente la miró, y había tanto miedo en sus ojos que era desgarrador. «Es lo que acordamos. Tú gestas al bebé, recibes tu libertad, y te vas a vivir tu vida, lejos de mí. Alejandro, es más fácil así». Volvió su atención a los tubos de sangre, escapando de nuevo a la seguridad de los protocolos médicos. Más limpio, menos complicado. Elena quiso gritar, quiso sacudirlo hasta que viera lo idiota que estaba haciendo, pero también veía el terror subyacente en cada línea de su cuerpo, el miedo de un hombre que había sido destruido antes y estaba determinado a nunca dejar que sucediera de nuevo. «Cuando tengas los resultados, avísame», dijo ella cansada saliendo de la clínica. 4 horas después, Alejandro llamó a su puerta. «Entra», dijo ella sentada en la cama con un libro que no estaba realmente leyendo. Él entró, sosteniendo un sobre. Su rostro era indescifrable. «Los resultados han llegado». Elena contuvo la respiración. Alejandro abrió el sobre, estudió el papel. Entonces, por primera vez desde que lo conocía, ella vio una sonrisa, pequeña, vacilante, pero real. Beta-HCG positiva.
Estás embarazada, definitivamente. Él la miró y la sonrisa se amplió ligeramente. Enhorabuena. Elena no se dio cuenta de que estaba llorando hasta que sintió las lágrimas correr por su rostro. Gracias. Alejandro dio un paso hacia ella. Luego se detuvo, como si un campo de fuerza invisible se lo impidiera. Haré la primera ecografía la próxima semana. Veremos el saco gestacional. Confirmaremos la implantación adecuada. Empezarás vitaminas prenatales inmediatamente. Y, Alejandro, ¿sí? ¿Puedes simplemente sentarte conmigo? ¿Solo por un minuto? ¿Sin hablar de protocolos o procedimientos? Él vaciló. Entonces, lentamente, caminó hacia la cama y se sentó en el borde, manteniendo una distancia respetable. Se quedaron así lado a lado en silencio. Elena puso la mano sobre su vientre, donde una vida estaba comenzando, y juró allí mismo que incluso si Alejandro no podía amar a este bebé de la forma en que merecía, ella lo amaría por los dos. Ella amaría lo suficiente como para llenar todos los espacios vacíos dejados por un padre que tenía tanto miedo de sentir que se había vuelto hueco. 1 semana y 3 días después de la confirmación, Elena estaba acostada en la camilla en la clínica privada de Alejandro, vistiendo una bata de hospital azul claro, los nervios vibrando bajo su piel como cables eléctricos. Alejandro preparaba el equipo de ecografía, sus movimientos eficientes pero ligeramente temblorosos. Ella notó sus manos, normalmente tan firmes que podían realizar cirugías microscópicas, temblaron cuando cogió el tubo de gel. «Estará frío», avisó él, levantando la bata para exponer su abdomen a un plano. Elena se estremeció cuando el gel tocó su piel. Alejandro posicionó el transductor, sus ojos fijos en la pantalla del monitor, dedos ajustando controles. Por largos segundos, solo había estática en blanco y negro. Elena contuvo la respiración, un terror súbito agarrando su garganta. ¿Y si no había nada? ¿Y si era una falsa alarma? ¿Y si...? Entonces Alejandro se detuvo. Sus dedos se congelaron en los controles. Sus labios se separaron ligeramente. «Aquí», susurró él, y su voz se quebraba de emoción cruda. «Aquí está». Elena miró la pantalla, pero todo lo que veía era un borrón de grises y negros. Nada que tuviera sentido. «No estoy viendo...» Allí, el dedo de él tocó la pantalla, señalando una forma minúscula, un pequeño frijol perdido en un mar de estática, el saco gestacional, y dentro, movió el transductor ligeramente, amplió la imagen y de repente estaba allí, una pequeña cintilación, un parpadeo rítmico, como una estrella pulsando en el universo oscuro del útero de Elena. «El corazón», dijo Alejandro, y su voz se rompió por completo. «El corazón está latiendo». Elena no pudo contener las lágrimas. Corrieron por su rostro, calientes e imparables. Ese pequeño parpadeo, esa pequeña vida, real, viva, creciendo dentro de ella. Alejandro apretó algunos botones y de repente la habitación se llenó de sonido. Un wush wush wush, rítmico y rápido. El latido cardíaco fetal. Era el sonido más hermoso que Elena había oído jamás. Miró a Alejandro. Él estaba completamente enfocado en la pantalla y había lágrimas corriendo por su rostro. Lágrimas silenciosas que ni siquiera intentó esconder o enjugar. 158 latidos por minuto, dijo él, la voz estrangulada. Perfecto, absolutamente perfecto. Elena no pensó, solo extendió la mano y sostuvo la de él. Alejandro la apretó de vuelta, sus dedos entrelazándose con los de ella, y por un largo momento solo se quedaron allí, escuchando el latido del corazón de su hijo, conectados, juntos. «Es real», susurró Elena. «Hay un bebé, nuestro bebé». Alejandro asintió, incapaz de hablar. Se limpió los ojos con la mano libre, riendo un poco de su propia emoción. «Perdona, es que realizo estas ecografías todos los días, cientos de ellas, pero esto...». La miró y la vulnerabilidad en sus ojos era desgarradora. «Esto es diferente. Esto es nuestro. Nuestro». La palabra quedó suspendida entre ellos, frágil y preciosa. Alejandro tomó algunas fotos de la ecografía, luego apagó el equipo. Limpió cuidadosamente el gel del abdomen de Elena, sus toques sorprendentemente gentiles. «Basado en las medidas, estás de 6 semanas y 3 días. La fecha prevista del parto es...». Calculó rápidamente. 28 de abril. «Primavera», dijo Elena suavemente. «Un bebé de primavera». Alejandro sonrió, una sonrisa real que iluminó todo su rostro.
Una bebé de primavera. Elena parpadeó. «¿Bebé? ¿Crees que es niña?» «Solo una intuición». La ayudó a sentarse. «Lo confirmaremos con la ecografía morfológica en unas semanas». Pero mientras Elena se vestía, veía cómo Alejandro seguía mirando las imágenes impresas de la ecografía, cómo sus dedos trazaban el contorno de aquel pequeño frijol con una reverencia que nunca había visto en él. Había amor allí, enterrado bajo décadas de control y miedo, pero definitivamente allí. La cuestión era, ¿dejaría salir ese amor? ¿O continuaría encerrado dentro de su prisión autoimpuesta? Las semanas siguientes trajeron un cambio sorprendente en la dinámica de la mansión. Alejandro, siempre tan distante y controlado, se volvió presente. No de forma sofocante, sino en pequeños gestos que Elena comenzó a coleccionar como tesoros preciosos. Empezó a cenar con ella todas las noches, no en los extremos opuestos de la absurda mesa de comedor, sino sentados lado a lado en un rincón. Conversaban sobre cosas banales, el clima, noticias, libros, pero conversaban. Una tarde, Elena encontró a Alejandro en el segundo piso, parado frente a una puerta cerrada al final del pasillo. Ella nunca había prestado atención a esa puerta antes. «¿Qué hay ahí?», preguntó ella acercándose. Alejandro se giró, y había algo extraño en su expresión. Esperanza, quizás, mezclada con incertidumbre. «Ven a ver». Abrió la puerta, revelando una habitación amplia y vacía, con enormes ventanas que ofrecían vistas al mar. La luz de la tarde inundaba el espacio, haciendo brillar el suelo de madera clara. «Pensé que esta podría ser la habitación del bebé», dijo Alejandro, las manos en los bolsillos, pareciendo casi tímido. «Tiene la mejor vista. El sol sale por aquí todas las mañanas, y está cerca de tus aposentos, así que tú...» Hizo una pausa. «Para cuando necesites amamantar por la noche y tal». Elena entró en la habitación, girando lentamente. «Sí, esta sería perfecta. Es preciosa. Hay un vestidor aquí. Podemos transformarlo en un cambiador». Alejandro caminaba por la habitación, claramente habiendo pensado en ello. Y esta pared sería ideal para la cuna, lejos de las ventanas, protegida de corrientes de aire. Elena lo miró, sorprendida y conmovida por cuántos detalles ya había considerado. «¿Has pensado mucho en esto?» Alejandro se sonrojó ligeramente, lo cual era tan inusual en él que Elena casi rió. «Bueno, sí, es importante. El ambiente donde crece un bebé impacta en su desarrollo. Luz natural, temperatura controlada, seguridad». «Alejandro», él se detuvo mirándola. «No necesitas justificar que te importa», dijo ella suavemente. «Está bien que te importe». Él sostuvo su mirada por un largo momento. Luego asintió con la cabeza, casi imperceptiblemente. «Entonces, ¿te gusta la habitación?» «Me encanta». La transformación de la habitación vacía en el nido perfecto se convirtió en un proyecto conjunto, algo que Elena nunca esperó. Ella y Alejandro, lado a lado, planeando, decidiendo, creando. Pasaron horas navegando sitios web de muebles infantiles, debates intensos sobre tonos de pintura, rosa suave o lavanda. ¿Y si te equivocas y es un niño? Entonces, amarillo neutro, discutiendo la seguridad de cada artículo. ¿Esta cuna tiene certificación? Muéstrame los estándares de seguridad. Doña Carmen observaba con una sonrisa conocedora, viendo lo que Elena estaba apenas comenzando a percibir. Estaban actuando como una pareja de verdad, como padres expectantes compartiendo un sueño. Fue una tarde de domingo, mientras montaban la cuna juntos. Alejandro con un destornillador, siguiendo instrucciones meticulosamente. Elena organizando sábanas y mantas, que la siguiente pieza de su armadura cayó. «Mi madre solía cantarme», dijo Alejandro de repente, sin levantar la vista de su tarea. «Nanas antiguas, en francés». Ella era de Lyon. Elena se detuvo sosteniendo una manta amarilla contra el pecho. «Nunca me hablaste de ella. Murió cuando yo tenía 12 años. Cáncer de ovario». Apretó un tornillo con fuerza innecesaria. «Mi padre nunca se recuperó. Murió 8 años después. Algunos dicen que fue un ataque al corazón. Yo creo que fue de corazón roto». «Alejandro, lo siento mucho». Él finalmente la miró y había una vulnerabilidad cruda en sus ojos. «Quiero que nuestra hija tenga lo que yo tuve, una madre que cante, que cuente historias, que la haga sentir amada incluso cuando el mundo da miedo». Elena se acercó,
arrodillándose a su lado en el suelo cubierto de piezas de cuna. Nuestra hija tendrá eso, te lo prometo. ¿Pero por cuánto tiempo? La pregunta se le escapó como si hubiera sido arrancada a la fuerza. El contrato dice, olvida el contrato, interrumpió Elena, sorprendiéndose a sí misma con su propia vehemencia. Solo, por un momento, olvida el maldito contrato. Podemos simplemente estar aquí, ahora, construyendo la habitación de nuestra hija. Alejandro la estudió. Entonces, lentamente, una pequeña sonrisa curvó sus labios. Nuestra hija, sigues diciendo niña. Tú también. Elena le devolvió la sonrisa. ¿Pálpito de médico? Intuición de padre. Las palabras salieron suaves, casi tímidas. Padre. Se había llamado a sí mismo padre. No genitor, no donante genético. Padre. Elena sintió que algo se expandía en su pecho. Esperanza, quizás, o amor naciente, o ambos. Entonces necesitaremos un nombre, dijo ella. Alejandro volvió su atención a la cuna, pero Elena podía ver la sonrisa persistente en sus labios. Luna, dijo él suavemente. Siempre me ha gustado Luna. Luz en la oscuridad, guía en la noche. Luna Vega, probó Elena. Es perfecto. Y mientras trabajaban lado a lado montando la cuna donde dormiría su hija, Elena permitió que la esperanza echara raíces profundas en su corazón. Quizás podrían hacer que esto funcionara. Quizás el contrato no importaba. Quizás, solo quizás, podrían ser una familia de verdad. Solo necesitaba que Alejandro también lo creyera. La cena benéfica en el Museo Picasso de Málaga era el tipo de evento que Elena habría encontrado glamuroso antes. Ahora, con 14 semanas de embarazo, vistiendo un vestido de seda azul marino que disimulaba sutilmente su vientre ligeramente redondeado, solo quería estar en casa, comiendo palomitas y viendo películas tontas con Alejandro. Sí, con Alejandro. De alguna manera, en las últimas semanas, habían desarrollado una rutina cómoda de noches de viernes en el sofá de la biblioteca, viendo documentales sobre medicina, elección de él, y comedias románticas, concesión de ella, que él fingía detestar, pero secretamente disfrutaba. «Estás preciosa», dijo Alejandro, ajustando su corbata en el reflejo de una ventana del museo. Llevaba un smoking impecable, cabello perfectamente peinado, y Elena pensó, no por primera vez, lo absurdamente guapo que era. «Tienes que decir eso. Soy tu esposa». «Esposa de contrato», corrigió él automáticamente, pero había una sonrisa jugando en sus labios que quitaba el veneno de las palabras. Entraron en el salón principal, todo mármol e iluminación suave, repleto de las personas más ricas e influyentes de la Costa del Sol. Elena reconoció algunos rostros, empresarios, políticos, celebridades locales. Alejandro fue inmediatamente absorbido por conversaciones con colegas médicos. Elena permaneció a su lado, sonriendo educadamente, asintiendo cuando era apropiado, sintiéndose como una actriz en una obra que no había ensayado. Fue entonces cuando la vio. Una mujer se deslizó por el salón como una pantera, alta, de cabello negro perfectamente liso, cayendo hasta la cintura, piel impecable, vestido rojo que costaba más que un coche. Era deslumbrante de la forma en que las obras de arte caras son deslumbrantes. Hermosa, pero fría, intocable, y estaba mirando directamente a Alejandro. Elena sintió a Alejandro tensarse a su lado. Su mano, que había estado descansando casualmente en su espalda, cayó. «¡Alejandro!». La mujer se acercó, sonrisa brillante y perfectamente practicada. «¿Cuánto tiempo, Beatriz?». La voz de él era hielo sobre acero. «No esperaba verte aquí, Beatriz». El nombre de la foto, la mujer que había escrito «para siempre tuya». «Ya me conoces, nunca me pierdo un evento benéfico». Sus ojos se deslizaron hacia Elena, evaluándola de la cabeza a los pies en menos de 2 segundos. «¿Y esta debe ser la esposa?». La manera en que dijo «esposa» hizo que sonara como camarera o niñera. «Elena», dijo Alejandro tensamente, «esta es Beatriz Torres, una vieja conocida». «Vieja conocida». Qué eufemismo maravilloso. «Encantada», mintió Elena, extendiendo la mano. Beatriz la estrechó con dedos helados y cubiertos de anillos caros. «El placer es todo mío». Su sonrisa era afilada como el cristal. «Alejandro, no me dijiste que te habías casado. Fue todo tan repentino, casi sospechoso. Mi vida personal no es asunto tuyo, Beatriz».
Claro, claro. Ella agitó la mano como si estuviera apartando una mosca molesta. Solo estoy sorprendida. Siempre dijiste que nunca te casarías de nuevo después de... Bueno, sus ojos brillaron con malicia. Después de mí. Elena sintió como si la hubieran empujado de un precipicio. ¿Estuvisteis casados? Casi, corrigió Beatriz, todavía sonriendo esa sonrisa terrible. Estábamos prometidos. Lo dejé en el altar. Bueno, técnicamente, 2 semanas antes del altar, pero ¿quién lleva la cuenta? Alejandro cogió el brazo de Elena. Tenemos que irnos. Hay gente esperando para hablar conmigo. Claro, querido. Beatriz le guiñó un ojo a Elena. Fue adorable conocerte. Estoy segura de que nos veremos más. Marbella es tan pequeña, ¿no? Se deslizó lejos, dejando un rastro de perfume caro y veneno. Alejandro condujo a Elena a un rincón más tranquilo del salón, cerca de una escultura abstracta que Elena no conseguía descifrar. ¿Por qué no me lo contaste?, preguntó ella intentando mantener la voz estable. Porque no importa. Fue hace mucho tiempo. Otra vida. ¿Te dejó? Sí. Él miraba fijamente su copa de champán que no había tocado. 2 semanas antes de la boda. Apareció en mi apartamento. Dijo que se había enamorado de otra persona, un empresario alemán que conoció en un viaje a Berlín. Estaba embarazada de él. Elena sintió que su corazón se encogía. Alejandro, fue hace 15 años, Elena. Él finalmente la miró, y su rostro era una máscara. Estoy bien, pero no estaba bien. Ella podía verlo. La forma en que sus hombros estaban tensos, cómo sus dedos apretaban la copa con fuerza suficiente para romperla. Beatriz había destrozado a este hombre, y por los muros que él había construido desde entonces, ella nunca se había ido realmente. El resto de la noche fue una tortura. Elena podía sentir los ojos de Beatriz sobre ellos, siempre observando, siempre sonriendo esa sonrisa cruel. Cuando finalmente volvieron a casa, Alejandro desapareció inmediatamente en su despacho, murmurando algo sobre informes que revisar. Elena fue a su habitación sola, se acostó en la cama y puso las manos sobre su vientre donde Luna crecía. Una serpiente había entrado en su jardín, y Elena tenía el terrible presentimiento de que no había terminado de envenenar. Beatriz apareció 3 días después. Elena estaba en el jardín trasero de la mansión, sentada en un banco cerca de las hortensias que doña Carmen cuidaba meticulosamente, leyendo un libro sobre desarrollo fetal. El sol estaba cálido y se había permitido relajarse por primera vez en días. ¡Qué cuadro tan sereno! Elena dio un salto. Beatriz estaba parada a pocos metros, vistiendo pantalones de lino blancos y una blusa de seda negra, gafas de sol de diseño ocultando sus ojos. ¿Cómo has...? La verja tiene código. Oh, querida. Beatriz sonrió quitándose las gafas. Conozco todos los códigos de esta casa. Ayudé a decorarla, hace una vida, cuando pensábamos que sería nuestro hogar de amor eterno. Cada palabra era una aguja cuidadosamente colocada. Alejandro no está en casa, dijo Elena cerrando el libro y levantándose. Está en el hospital. Lo sé. Por eso he venido ahora. Beatriz se sentó en el banco donde Elena había estado, cruzando las piernas elegantemente. Necesitábamos una conversación de mujer a mujer. No tenemos nada de qué hablar. Ah, pero sí tenemos. Beatriz dio unas palmaditas en el espacio a su lado. Siéntate. No voy a morderte. Todavía no. Contra su mejor juicio, o quizás por perversa curiosidad, Elena se sentó. Mantuvo la distancia. Beatriz la estudió por un largo momento. «Estás embarazada», dijo ella, y no era una pregunta. «Cháchate como si...» «Por favor», Beatriz rió. «Sé leer las señales. No bebiste una gota en la cena. Tus manos estaban protectoramente sobre tu vientre todo el tiempo. Y tienes ese... brillo». La palabra fue escupida con desdén. Elena no dijo nada, pero su mano instintivamente fue a su vientre. Alejandro debe estar extasiado. Siempre quiso un heredero. Era su obsesión incluso hace 15 años. Beatriz examinó sus uñas perfectamente pintadas. Apuesto a que tiene todo planeado. La mejor cuna, las mejores vitaminas, los mejores protocolos médicos. ¿Y qué si lo tiene? Oh, querida. Beatriz la miró con algo que podría ser lástima si no fuera tan cruel. ¿Realmente crees que esto va sobre amor? ¿Sobre familia? No sé de qué estás hablando. Claro que lo sabes. Beatriz se inclinó más cerca. ¿Alejandro te contó sobre nuestro acuerdo? ¿Sobre por qué realmente lo dejé? Elena sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. Dijo que te enamoraste de otra persona.
Beatriz rió genuinamente divertida. Oh, eso es lo que se cuenta a sí mismo. ¡Qué romántico! No, querida, lo dejé porque quería transformar nuestro matrimonio en una granja de bebés. Dijo que mi único propósito era engendrar al heredero Vega. Cuando me negué, cuando dije que quería una carrera, que no estaba lista para niños, él, bueno, digamos que mostró su verdadero rostro. Estás mintiendo. ¿Lo estoy? Beatriz sacó su teléfono, deslizó el dedo por la pantalla y se lo mostró a Elena. Era un contrato, antiguo, impreso en papel amarillento por el tiempo, pero las palabras eran claras. Acuerdo prenupcial entre Alejandro Vega y Beatriz Torres. Y en una sección destacada, la parte B, Beatriz acuerda en engendrar al menos uno heredero masculino en los primeros tres años de matrimonio. Todas las decisiones médicas relacionadas con el embarazo y la crianza serán responsabilidad exclusiva de la parte A. Alejandro. Elena sintió náuseas subir por su garganta. Eso no puede ser real. Oh, es muy real. Beatriz guardó el teléfono. Y apuesto a que tú firmaste algo muy similar, ¿no? Déjame adivinar. Engendrar al bebé, recibir dinero y luego desaparecer. El silencio de Elena fue respuesta suficiente. Beatriz sonrió triunfalmente. No cambia, querida. Alejandro Vega es un coleccionista. Colecciona pacientes, éxitos médicos, propiedades y ahora un heredero. Tú eres solo la incubadora más conveniente. Vete. Elena se levantó temblando. Vete de mi casa. ¿Tu casa? Beatriz también se levantó, poniéndose las gafas de sol de nuevo. Oh, mi dulce niña ilusa, esto nunca será tu casa. Eres temporal, una empleada con beneficios. Y en cuanto nazca Luna, Elena se congeló. ¿Cómo sabes el nombre? Alejandro siempre quiso llamar a una hija Luna. Lo mencionó docenas de veces cuando estábamos juntos. Beatriz comenzó a caminar hacia la verja, luego se detuvo y miró por encima del hombro. Ah, una cosa más. Alejandro compró un apartamento hace 2 semanas, un ático en la Milla de Oro, 3 habitaciones, vistas al mar, amueblado. ¿Para quién crees que es? Para ti, querida, tu premio de consolación cuando te descarte. Y entonces partió, dejando a Elena sola en el jardín, el mundo desmoronándose a su alrededor. ¿Habría sido todo mentira? Las sonrisas, las conversaciones, las noches montando la cuna juntos. ¿Habría sido todo solo una actuación? ¿Alejandro manteniendo feliz a la incubadora? Elena corrió hacia adentro, subió las escaleras hasta la habitación de Luna y se detuvo en la entrada. La cuna que habían montado juntos, las mantas que habían elegido, las paredes que habían pintado. Todo parecía diferente ahora. No un nido de amor, sino una jaula preparada. Puso las manos sobre su vientre, lágrimas corriendo. «Lo siento, Luna», susurró. «Siento mucho traerte a este mundo desastroso». Y afuera, escondida entre los árboles en el borde de la propiedad, Beatriz sonrió mientras se alejaba conduciendo. Las semillas del veneno habían sido plantadas. Ahora solo era cuestión de esperar a que florecieran. Elena no le contó a Alejandro sobre la visita de Beatriz. ¿Cómo podría? ¿Qué diría? Tu ex me dijo que me ves como ganado reproductor, ¿es verdad? Pero el veneno trabajaba lenta e inexorablemente, infectando cada interacción entre ellos. Cuando Alejandro llegó a casa esa noche, sonriendo y trayendo comida tailandesa para llevar, recordé que mencionaste que tenías antojo. Elena solo podía pensar, me está manteniendo bien alimentada, como al ganado. ¿Pasa algo?, preguntó él, notando cómo ella removía el pad thai sin apetito. No, solo estoy cansada. Mentira. Pero ¿cuál era la verdad después de todo? Ella ya ni lo sabía. Los días siguientes fueron una espiral descendente. Cada gesto gentil de Alejandro se volvía sospechoso a través de la lente envenenada que Beatriz había colocado sobre los ojos de Elena. Cuando Alejandro trajo vitaminas prenatales de una nueva marca que había investigado, manteniendo el producto en perfecto estado, cuando programó más ecografías, monitorizando su inversión, cuando tocó su vientre con reverencia y susurró, «Hola, Luna». Actuación, todo actuación. Alejandro notaba el cambio, claro que lo notaba. «Elena, ¿qué está pasando?», preguntó él una noche, encontrándola llorando en la habitación de Luna. «Apenas me hablas desde hace días. ¿Hice algo mal? ¿Compraste un apartamento?», dijo ella abruptamente, limpiando las lágrimas con rabia. Alejandro parpadeó, claramente cogido por sorpresa.
¿Cómo? Entonces su rostro se ensombreció. Beatriz, estuvo aquí. Responde a la pregunta. ¿Compraste un apartamento para mí? Él cerró los ojos respirando hondo. Sí, pero no es lo que piensas. Entonces dime qué es. Su voz se elevó, meses de tensión finalmente explotando. Dime por qué me estás preparando una salida antes incluso de que nazca el bebé. Porque te prometí libertad. Alejandro explotó de vuelta, su voz tronando por la habitación vacía. En el contrato, prometí que tendrías tu vida de vuelta. Estaba solo cumpliendo mi palabra, cumpliendo tu palabra. Elena rió sin humor, como si esto fuera una transacción comercial. Ah, espera, es exactamente eso, ¿no? Elena, me enseñó vuestro contrato. Las palabras salieron venenosas. Vi las cláusulas. Engendrar heredero masculino. Decisiones médicas exclusivas. ¿La trataste a ella también como ganado? Alejandro palideció. Eso fue diferente. Yo era diferente. Era joven e idiota y... ¿Y qué? ¿Cambiaste? Elena rió amargamente. Porque me parece exactamente lo mismo. Nuevo contrato, misma cláusula de reproducción. No es lo mismo. Entonces, ¿en qué es diferente, Alejandro? Explícamelo. Explícame cómo no soy solo tu vientre de alquiler de lujo. El silencio que siguió fue ensordecedor. Alejandro abrió la boca, la cerró, intentó de nuevo, pero ninguna palabra salió, y ese silencio lo dijo todo. Elena sintió que algo se rompía irreparablemente dentro de ella. Caminó hacia la puerta, se detuvo y miró hacia atrás. Cuando nazca Luna, conseguirás lo que quieres, tu heredero, tu legado, y yo cogeré mi paga y me iré de tu vida, exactamente como planeamos. Selena, espera. Pero ella ya se había ido bajando las escaleras, corriendo a su habitación, dando un portazo y cerrando con llave. Fue 2 horas después, en plena madrugada, cuando comenzó el dolor. Elena estaba acostada en la cama, todavía despierta, todavía furiosa, todavía destrozada, cuando lo sintió. Un dolor agudo, penetrante, desgarrando su abdomen. Gritó. El dolor era diferente a cualquier cosa que hubiera sentido, como si alguien estuviera arrancando sus entrañas, como si la estuvieran rasgando de dentro hacia afuera. Alejandro, gritó ella, pero su voz salió débil, sofocada por el dolor. Intentó levantarse y entonces lo sintió, algo caliente y húmedo entre sus piernas. Sangre. No, 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 no. ¡Alejandro!, gritó con toda la fuerza que tenía, y entonces el mundo se inclinó y ella estaba cayendo, cayendo, el dolor consumiéndolo todo. Lo último que vio antes de que el mundo se oscureciera fueron las puertas de la habitación abriéndose de golpe, y Alejandro, el pánico absoluto devastando su rostro, gritando su nombre. El mundo regresó en fragmentos. Dolor, luces brillantes, voces gritando, el olor antiséptico a hospital. Elena forzó sus ojos a abrirse. Estaba en movimiento, siendo empujada por un pasillo, luces fluorescentes parpadeando sobre ella a un ritmo hipnótico y nauseabundo. Alejandro estaba a su lado, todavía en pijama, pantalón y camiseta, su mano sosteniendo la de ella con una fuerza dolorosa, la otra presionando algo contra su vientre. «Quédate conmigo, Elena, quédate conmigo». Su voz era autoritaria, pero ella podía oír el pánico subyacente, un animal salvaje gritando bajo décadas de entrenamiento médico. Otra contracción de dolor la desgarró, y Elena gritó. «Desprendimiento prematuro de placenta», Alejandro le estaba diciendo a alguien. «¿Una enfermera? ¿Otro médico? 18 semanas. Sangrado grave. Necesitamos un quirófano ahora. Doctor Vega, usted no puede...» «Voy a operar». Su rugido resonó por los pasillos, tan feroz que la enfermera retrocedió. «Es mi esposa. Llama al mejor anestesista que tengamos de guardia. Quiero un equipo neonatal preparado. Y que alguien llame al doctor Santos. Lo necesito aquí en 5 minutos». Elena fue empujada a través de puertas dobles a una sala helada y brillante. Luces cegadoras arriba, equipos pitando, gente moviéndose a su alrededor como sombras urgentes. «Luna», susurró ella, lágrimas corriendo por su rostro. «Salven a Luna. Por favor, Alejandro, salven a nuestra hija». Alejandro se inclinó sobre ella, el rostro tan cerca que podía ver cada línea de terror en sus facciones. Sus ojos estaban húmedos. «Voy a salvarlas a las 2, te lo prometo. A las 2. Besó su frente,
Un beso desesperado. No vas a dejarme. ¿Entendido? No vas a... Su voz se quebró. Entonces una máscara de oxígeno cubrió el rostro de Elena y el mundo comenzó a nublarse de nuevo. Cuenta hacia atrás desde 10. Una voz suave instruyó. 10, 9, Alejandro, 8, Luna, 7, y entonces nada. Perspectiva de Alejandro. El mundo se había reducido a sangre y terror. Alejandro estaba en el lavabo, frotando con violencia sus manos y antebrazos, el protocolo de esterilización tan automático que su cuerpo lo ejecutaba mientras su mente gritaba: «Se está muriendo. Dios mío, se está muriendo». 22 años de práctica médica, miles de cirugías. Había operado en casos imposibles, salvado a madres y bebés cuando todos ya se habían rendido. Pero esto era diferente. Esto era Elena. Esto era Luna. Esto era todo. Alejandro, el doctor. Marcos Santos apareció a su lado, ya lavado y listo. Era uno de los mejores cirujanos obstétricos del sur de España, alguien en quien Alejandro confiaba ciegamente. «No puedes hacer esto. Sabes que no puedes. Tengo que hacerlo. Estás emocionalmente comprometido. Vas a temblar, vas a dudar, y ella morirá». Alejandro se giró para encararlo, el agua chorreando por sus antebrazos. «Si no opero, morirá de todos modos, porque nadie en este hospital va a luchar por ella como yo lo haré». Su voz era baja, peligrosa. «Conozco su cuerpo mejor que nadie. He examinado cada centímetro. Conozco cada particularidad. Y voy a salvarla». El doctor Santos lo estudió por un largo momento. Luego asintió. «Entonces yo asistiré. Y si dudas, si la comprometes por un segundo, yo asumo el control. ¿Entendido?» Alejandro asintió, gratitud y alivio inundándolo. Entraron en el quirófano. Elena ya estaba intubada, inconsciente en la mesa, el abdomen expuesto y pintado con betadine anaranjado. El equipo estaba listo. Instrumentista, anestesista, enfermera circulante, todos mirando a Alejandro con una mezcla de profesionalismo y preocupación obvia. «¿Estado?», preguntó Alejandro, poniéndose guantes estériles. «Presión arterial bajando», informó el anestesista. 80/50, frecuencia cardíaca 130, está en shock hipovolémico inicial. ¿Sangre o negativo en camino? Ya tenemos 4 bolsas preparadas». Alejandro se puso de pie junto a la mesa, bisturí en mano. Miró el abdomen de Elena donde Luna crecía. 18 semanas. Tan pequeña, tan frágil. «Dios, ayúdame. No me dejes perderlas». Alejandro respiró hondo. Sus manos, esas manos que habían realizado miles de cirugías con precisión robótica, temblaban visiblemente. «Alejandro», advirtió el doctor Santos. «Lo sé». Cerró los ojos por un breve segundo. Entonces pensó en Elena, en su sonrisa cuando descubrieron que Luna era niña, en cómo había sostenido su mano en la primera ecografía, en cómo lo había abrazado cuando él estaba destrozado, y pensó en Luna, su pequeña Luna, que ni siquiera había nacido aún, pero que ya lo era todo. Cuando abrió los ojos de nuevo, sus manos estaban firmes. «Empezando incisión Pfannenstiel», anunció él, la voz volviendo al mando profesional. El bisturí descendió, y Alejandro hizo lo que mejor hacía: salvar vidas. La cirugía fue una danza en el filo de la navaja entre la vida y la muerte. El útero de Elena estaba contraído y hemorrágico, la placenta parcialmente desprendida, comprometiendo el suministro de oxígeno a Luna. Alejandro trabajó con una precisión que rozaba lo imposible. Cada movimiento calculado, cada decisión tomada en milisegundos. «Presión cayendo a 70/40», alertó el anestesista. «2 bolsas más de sangre», ordenó Alejandro sin apartar los ojos del campo quirúrgico. «Y preparen vasopresores si es necesario». Localizó la fuente del sangrado. Un vaso placentario roto. Lo cauterizó. Entonces, gentilmente, cuidadosamente, reposicionó la placenta estabilizándola. «Flujo sanguíneo restaurado al bebé», informó el doctor Santos, monitorizando la ecografía obstétrica. «Latido cardíaco fetal, 140. Está volviendo a la normalidad». Alejandro cerró los ojos brevemente en gratitud silenciosa. «¿Cómo está ella?», preguntó refiriéndose a Elena. «Estabilizándose, presión subiendo a 90/60. Todavía crítica, pero mejorando». Alejandro comenzó a suturar el útero, cada punto colocado con reverencia.
Este útero cargaba a su hija y pertenecía a la mujer que finalmente admitía para sí mismo mientras sus manos trabajaban en el tejido sangrante, amaba desesperadamente, completamente, sin vuelta atrás. «Por favor, quédate conmigo», susurró él tan bajo que solo el doctor Santos lo oyó. «Te necesito, a ambas. Las necesito a las dos». 3 horas después, Alejandro salió del quirófano, exhausto, cubierto de sangre, pero victorioso. El doctor Santos puso la mano en su hombro. «Has hecho lo imposible, Alejandro. Ambas están vivas gracias a ti». Alejandro solo asintió, incapaz de hablar. La adrenalina se estaba disipando, dejándolo vacío y tembloroso. Elena fue llevada a la UCI. Alejandro la siguió como una sombra, negándose a apartarse de ella. Estaba demasiado pálida, tubos y cables conectados a cada parte de su cuerpo, máquinas pitando en un coro mecánico de vida sostenida. Pero estaba viva, y Luna, milagrosamente, todavía estaba creciendo segura dentro de ella. Alejandro acercó una silla a la cama y sostuvo la mano de Elena. Estaba fría. Él la calentó entre las suyas. «Lo siento mucho», susurró él, lágrimas cayendo finalmente libres. «Siento mucho todo. Por tratarte como a un objeto. Por ser tan cobarde que no pude admitir lo que sentía. Por dejar que Beatriz envenenara lo que estábamos construyendo». Besó sus dedos, uno por uno. «No eres una incubadora. Nunca lo fuiste. Eres todo. Eres la persona que me hizo sentir de nuevo, que me hizo querer ser mejor, y fui un idiota demasiado ciego por el miedo para verlo». Elena no respondió, solo respiraba, lenta y laboriosamente, mantenida viva por tubos y máquinas y amor puro. Alejandro apoyó la frente en la mano de ella. «Vuelve a mí, por favor. Te prometo que seré mejor. Prometo que te dejaré entrar. Prometo que te amaré de la forma en que mereces. Solo vuelve». Y allí, en la UCI estéril y brillante, Alejandro Vega lloró como no lloraba desde que tenía 12 años y su madre murió. Lloró por todo lo que había perdido, por todo lo que casi pierde, y por todo lo que aún podría perder si Elena no volvía a él. Fueron 2 días, 2 días interminables en los que Alejandro no salió del hospital. Doña Carmen trajo ropa limpia, comida que él apenas tocó. Mateo vino, el rostro pálido de miedo, y Alejandro lo abrazó. Este chico que era hermano de la mujer que amaba, y le prometió que Elena estaría bien. Fue en la 3ª mañana que ella despertó. Alejandro estaba adormecido en la silla incómoda a su lado, la mano todavía sosteniendo la de ella, cuando sintió que los dedos se movían. Sus ojos se abrieron instantáneamente. «¿Elena?», se levantó inclinándose sobre ella. «Amor, ¿puedes oírme?». Los ojos de ella temblaron. Entonces, lentamente, se abrieron, confusos, desorientados. «¿Alejandro?». Su voz era un susurro ronco por el tubo de intubación que había sido retirado horas antes. «Estoy aquí». Él sostuvo su rostro con ambas manos, lágrimas de alivio corriendo. «Estoy aquí mismo». «Luna está bien. Luna está bien. Tú estás bien. Las dos habéis sobrevivido». Besó su frente, luego sus mejillas, luego sus labios gentil y reverentemente. «Habéis sobrevivido». Elena cerró los ojos, lágrimas escapando por las comisuras. Pensé que la habíamos perdido. Casi, pero luchaste. Y yo luché, y ella luchó. Alejandro sonrió a través de las lágrimas. «Somos todos unos luchadores tercos, aparentemente». Elena rió débilmente, luego hizo una mueca de dolor. «No rías todavía», dijo él rápidamente ajustándola en la cama. «Aún te estás recuperando». Ella lo miró, realmente lo miró, y vio al hombre en que se había convertido en los últimos días. Exhausto, destruido, pero presente, completamente presente. «Me salvaste», susurró ella. «Tú me salvaste a mí primero», respondió él suavemente. «Mucho antes de esto, solo que no lo sabías». Y allí, en esa habitación de hospital, con máquinas pitando y enfermeras verificando constantes vitales, algo cambió irreversiblemente entre ellos. Los muros cayeron, los contratos se volvieron irrelevantes. El miedo fue reemplazado por algo más fuerte. Amor, puro, simple, devastador amor. La recuperación fue lenta. Elena pasó una semana en el hospital bajo observación rigurosa. Alejandro no se apartó de su lado ni una vez, durmiendo en la silla incómoda,
duchándose en el vestuario de los médicos, viviendo del café malo de la cafetería. El doctor Santos tuvo que prácticamente arrastrarlo fuera para que tomara aire fresco. «No eres bueno para ella si colapsas de agotamiento», reprendió el colega. «Vete a casa, date una ducha decente, duerme en una cama de verdad». Pero Alejandro no podía. La idea de estar lejos de Elena, incluso por unas horas, era insoportable. Como si al irse ella pudiera desaparecer. Fue Elena quien finalmente lo convenció. «Alejandro», ella sostuvo su rostro, forzándolo a mirarla. «Necesitas descansar. No voy a desaparecer, te lo prometo. Pero, ¿y si? No hay ¿y sí?». Ella sonrió débilmente. «Estoy estable. Luna está estable. Y tú pareces un zombi. Por favor, vete a casa, dúchate, come algo que no sea de máquina expendedora. Vuelve mañana». A regañadientes, obedeció. Cuando llegó a la mansión, el lugar pareció diferente, vacío sin ella, frío sin su presencia calentando los espacios. Alejandro subió a la habitación de Luna y se quedó parado allí por largos minutos. La cuna que habían montado juntos, las paredes amarillas que habían pintado, los libros de cuentos que Elena había comenzado a coleccionar. Este debía ser un nido de amor, y él casi lo había destruido con su cobardía. Fue entonces cuando vio el teléfono de Elena sobre la cómoda. Lo había dejado allí antes de todo. Alejandro no debía, sabía que no debía, pero cogió el teléfono y lo desbloqueó. Ella usaba la fecha de nacimiento prevista de Luna como contraseña. Él lo sabía. Había mensajes, muchos, de un número desconocido. Beatriz. Alejandro abrió la conversación, y conforme leía, su mandíbula se apretaba cada vez más. Mensajes venenosos, mentiras, manipulaciones. «Nunca te amará. Eres solo un útero para él. El apartamento ya está listo. Tu jaula dorada de consolación. En cuanto nazca el bebé serás descartada, como lo fui yo». Rabia, furia pura e incandescente, inundó a Alejandro. Beatriz había hecho esto. Había envenenado a Elena. La había estresado hasta el punto de casi matarla a ella y a Luna. ¿Por qué? ¿Venganza mezquina por haber sido rechazada hacía 15 años? Alejandro cogió su propio teléfono e hizo una llamada. «¿Marcelo? Alejandro Vega. Te necesito en mi despacho mañana a las 9. Sí, es urgente. Trae todos los documentos de propiedad que tengo a nombre de Beatriz Torres. Quiero todo revertido. Inmediatamente». Marcelo, su abogado, protestó algo sobre procesos y tiempo. «No me importan los procesos», cortó Alejandro fríamente. «Encuentra una forma. Casi mata a mi esposa y a mi hija con sus mentiras. La quiero fuera de mi vida, permanentemente. Y si se acerca a nosotros de nuevo, la demandaré por acoso y amenazas. ¿Entendido?» «Sí, doctor Vega. Entendido perfectamente». Alejandro colgó respirando pesadamente. Luego hizo otra llamada. A Beatriz. Ella respondió al tercer tono, voz melosa. «Alejandro, querido, oí sobre el accidente. ¿Cómo está tu esposita?» «Escúchame bien, Beatriz». Su voz era hielo absoluto. «Sé que fuiste a mi casa. Sé que envenenaste a Elena con mentiras y casi causas la muerte de ella y de mi hija». Silencio al otro lado. «No sé de qué estás...» «No me mientas». Su rugido resonó por la casa vacía. «Leí los mensajes. Lo sé todo. Y ahora vas a escucharme. Si te acercas a mi familia de nuevo, si siquiera piensas en Elena o Luna, te destruiré. Usaré cada gramo de poder, cada conexión, cada recurso que tengo para asegurar que te arrepientas de haber nacido. ¿Entendido?» Otro silencio. Entonces, finalmente, «Siempre fuiste tan dramático, Alejandro. Esto no es drama, es una promesa. Ahora sal de mi vida y no vuelvas nunca más». Colgó y bloqueó el número. Luego fue al baño y vomitó. Años de rabia reprimida, miedo, frustración, todo saliendo en oleadas violentas. Cuando finalmente pudo levantarse, se miró en el espejo. Había un hombre diferente mirándolo de vuelta, más viejo, cansado, pero también más fuerte, más entero. Había luchado por la vida de Elena y Luna en la mesa de operaciones. Ahora iba a luchar por el derecho de amarlas, para siempre. Elena recibió el alta una semana después. Alejandro la llevó a casa en una silla de ruedas. Ella protestó diciendo que podía caminar, pero él insistió, sobreprotector al extremo. Cuando cruzaron la puerta de la mansión,
Elena se detuvo. Había flores, por todas partes, rosas, lirios, tulipanes, hortensias. Todo el lugar parecía un jardín explotando de colores y fragancias. Alejandro, ¿qué es todo esto? Él empujó la silla hacia adentro, cerrando la puerta tras ellos. Un comienzo. Se arrodilló frente a ella tomando sus manos. Elena, necesito decirte algunas cosas, y necesitas escucharme hasta el final. ¿Puedes hacer eso? Ella asintió, el corazón acelerándose. Primero, te amo. Las palabras salieron firmes, sin vacilación. Te amo desesperadamente, completamente, de una forma que me asusta porque pensé que nunca sería capaz de amar de nuevo. Me salvaste de mi propia prisión, me hiciste sentir, me hiciste vivir, y fui un cobarde por no admitirlo antes. Lágrimas comenzaron a correr por el rostro de Elena. Segundo, confronté a Beatriz. Corté todos los lazos con ella. Nunca más nos molestará, te lo prometo. Alejandro, déjame terminar, por favor. Respiró hondo. Tercero, el apartamento. Sí, lo compré, pero no como una forma de descartarte. Yo lo compré porque pensé que eso era lo que querías. Libertad, una vida lejos de mí. Y pensé que, si te amaba, debía darte eso, incluso si me mataba por dentro. Eres un idiota, susurró Elena llorando y riendo al mismo tiempo. Lo sé. Él sonrió a través de sus propias lágrimas. Pero soy un idiota enamorado, y si me das una oportunidad real, pasaré el resto de mi vida probando que no eres una obligación, no eres un contrato, eres mi compañera, mi amor, mi familia. Elena lo atrajo hacia arriba, más cerca, hasta que sus rostros estuvieron a centímetros de distancia. Yo también te amo, tonto imposible. Tocó su rostro, trazando las líneas de preocupación, las ojeras del agotamiento. Me enamoré de ti en algún punto, entre los exámenes médicos fríos y las noches montando la cuna, entre tu eficiencia exasperante y tus raros momentos de vulnerabilidad. Me enamoré del hombre bajo la armadura. Alejandro la besó, no con la pasión desesperada de aquella noche meses atrás, sino con algo más profundo, promesa, devoción, amor que superaba contratos y miedos y pasados dolorosos. Cuando se separaron, él descansó la frente contra la de ella. Entonces, ¿qué hacemos ahora? ¿Ahora? Elena sonrió. Ahora me llevas arriba porque me duelen las piernas, y entonces nos preparamos para ser padres, juntos, de verdad, juntos, repitió él saboreando la palabra. Puedo hacer eso. Y por primera vez en 15 años, Alejandro Vega creyó que realmente podía. Los meses siguientes fueron una transformación. La mansión de cristal y mármol, antes fría como un mausoleo, se llenó de vida. Risas resonaban por los pasillos, música sonaba en la biblioteca, doña Carmen canturreaba en la cocina, preparando comidas cada vez más elaboradas para Elena y Luna. Alejandro se volvió obsesivamente atento. Cada mañana, antes de ir al hospital, realizaba una ecografía rápida, solo para verificar, decía él, pero Elena sabía que era más que eso. Era su forma de conectarse, de ver a Luna crecer, de asegurarse de que todo aquello era real. 28 semanas, anunció él una mañana, midiendo la longitud femoral de Luna en la pantalla. Está perfecta, creciendo exactamente como debería. Es terca como su padre, bromeó Elena, acariciando su vientre ahora prominente. Luna había comenzado a patear vigorosamente, especialmente cuando oía la voz de Alejandro. Inteligente como su madre, replicó él, besando su vientre. Hola, Luna. Papá está aquí. Una patada fuerte respondió justo donde sus labios tocaban. Elena y Alejandro rieron juntos y el sonido era pura felicidad. Pero había algo que Alejandro todavía necesitaba hacer. Una última pieza que necesitaba ser colocada en su lugar. Fue una tarde de sábado, con Elena descansando en el sofá de la biblioteca, leyendo otro libro sobre maternidad, cuando Alejandro apareció vistiendo traje. «Estás muy formal», comentó ella, levantando una ceja. «¿Tienes cirugía?» «No, pero necesito llevarte a un lugar, es importante». «Alejandro, estoy del tamaño de una casa. No estoy de humor para salir. Por favor». Él extendió su mano. «Confía en mí». Ella suspiró, pero aceptó su mano. Doña Carmen apareció mágicamente con un vestido ligero en azul marino que Elena ni siquiera sabía que poseía,
y la ayudó a arreglarse. 30 minutos después, estaban conduciendo por la ciudad. Elena reconoció el camino. Estaban yendo hacia la Milla de Oro. Alejandro, ¿por qué vamos al apartamento? Él no respondió, solo condujo con determinación. Pararon frente a un edificio lujoso con vistas al mar. Alejandro la ayudó a salir del coche y juntos subieron al ático. Cuando él abrió la puerta, Elena tuvo que contener un suspiro. El apartamento era deslumbrante. 3 habitaciones, salón enorme con pared de cristal, ofreciendo vistas panorámicas al océano. Decoración moderna pero acogedora y completamente amueblado. «Es precioso», susurró ella. Alejandro la guió hasta el sofá, ayudándola a sentarse. Luego cogió una carpeta de cuero que estaba sobre la mesita de centro. «Este apartamento», comenzó él, abriendo la carpeta, «está a tu nombre, completamente, sin restricciones. Alejandro, ya hablamos de esto. Déjame terminar». Sacó documentos, muchos documentos. «Este es el contrato prenupcial original, el que firmaste». Elena sintió que su estómago se apretaba. «Y estos», colocó otros documentos al lado, «son papeles de anulación, firmados por mí, notariados. El contrato ya no existe, Elena. No me debes nada. No le debes a Luna nada. Eres libre». Lágrimas comenzaron a quemar sus ojos. «Y esto», colocó otro documento, «es la escritura de este apartamento. Valor de mercado, 2 millones de euros. Pagado íntegramente. Tuyo». «Alejandro, no entiendo». «Ahí está». Su voz tembló ligeramente. «Es una cuenta bancaria a tu nombre. 5 millones de euros. Tu seguridad, tu independencia, tu libertad». Elena miró los documentos como si fueran serpientes venenosas. «¿Por qué estás haciendo esto?», susurró ella. «Estábamos bien. Pensé que estábamos construyendo algo real». Alejandro apartó los documentos y, para completo shock de ella, se arrodilló. Allí, en medio del lujoso salón, aquel hombre poderoso y orgulloso se arrodilló ante ella. «Estamos construyendo algo real, pero no puede ser real si no tienes elección». Sostuvo sus manos y había lágrimas corriendo por su rostro. «Cuando nos casamos, no tuviste elección. Estabas salvando a tu familia. Era obligación, deber, sacrificio. Y yo te traté terriblemente por eso. Alejandro». «No, déjame decirlo». Respiró temblorosamente. «Te di todo esto», gesticuló hacia los documentos, «porque quiero que seas libre, completamente libre, sin obligaciones, sin contratos, sin deudas, para que si eliges quedarte, sea porque quieres, porque me amas, no porque lo necesitas». Elena estaba llorando abiertamente ahora. «¿Y si elijo irme?», preguntó ella, la voz rota. «¿Y si cojo todo esto y me voy?». El dolor que atravesó el rostro de él fue desgarrador. «Entonces te dejaré ir, porque te amo lo suficiente como para querer tu felicidad por encima de la mía». Besó sus manos. «Pero antes de que decidas, necesito preguntarte algo». Metió la mano en el bolsillo y sacó una pequeña caja de terciopelo. El corazón de Elena se detuvo. Alejandro abrió la caja, revelando un anillo, no ostentoso o exagerado, sino perfecto, una esmeralda rodeada de pequeños diamantes, la piedra del tono exacto de los ojos de Elena. «Elena María Santos Vega», dijo él, la voz estrangulada de emoción. «¿Quieres casarte conmigo?». De nuevo, pero de verdad esta vez, no por deuda o contrato, no para salvar a nadie o engendrar herederos, sino porque nos amamos, porque queremos construir una vida juntos, porque eres mi mejor amiga, mi compañera, mi alma gemela que nunca supe que estaba buscando». Respiró temblorosamente. «Sé que no te merezco, sé que fui frío y cruel e idiota, pero si me das una oportunidad real, prometo pasar cada día del resto de mi vida haciéndote feliz, haciéndote sentir amada, demostrándote que eres lo mejor que me ha pasado jamás». «Eres imposible», sollozó Elena riendo y llorando al mismo tiempo. «Completamente, terriblemente imposible. ¿Es un sí o un no, amor?», preguntó él, sonriendo a través de las lágrimas. «Me estás matando aquí». «Sí». Ella lo atrajo hacia arriba, hacia sus brazos. «Sí, sí, 1000 veces sí. Tonto, hermoso e imposible». Alejandro deslizó el anillo en su dedo y encajó perfectamente. Claro que sí. Lo había medido en secreto mientras ella dormía semanas atrás. Se besaron larga, profundamente, vertiendo meses de dolor y miedo y amor no dicho en ese único beso. Cuando se separaron,
Alejandro puso las manos en el vientre de Elena, sintiendo a Luna patear vigorosamente. «¿Qué opinas, pequeña?», murmuró él. «Tus padres se van a casar de verdad. ¿Apruebas?». Una patada fuerte respondió. Elena rió a través de las lágrimas. «Creo que aprueba». Alejandro miró a la mujer que amaba, al vientre que cargaba a su hija, y por primera vez en su vida adulta se sintió completo, entero, real. «¿Cuándo?», preguntó Elena. «¿Cuándo nos casamos?». «Cuando tú quieras. Podemos hacer algo pequeño, solo nosotros y algunas personas cercanas, o grande, si prefieres, o podemos ir al juzgado mañana. No me importa, mientras sea real». Elena pensó por un momento. «Después de que nazca Luna, quiero que esté allí, nuestra pequeña testigo». «Perfecto», besó su frente. «Absolutamente perfecto». Y mientras el sol se ponía sobre el Mediterráneo, pintando el cielo de naranjas y rosas, Alejandro y Elena permanecieron en el apartamento que era de ella, real, legalmente de ella, planeando un futuro que no estaba dictado por contratos u obligaciones, un futuro construido solo sobre el amor. Luna María Vega nació una mañana de abril, cuando la primavera explotaba en flores por toda Marbella. El parto comenzó a las 3 de la mañana. Elena despertó con contracciones regulares, apretando el brazo de Alejandro. «Es la hora», susurró ella, excitación y miedo mezclados en su voz. Alejandro, que había ensayado mentalmente ese momento 1000 veces, entró en pánico completo. «¿Ahora? ¿Ahora mismo? ¿Estás segura? Podrían ser Braxton Hicks. Vamos a cronometrar. Necesitas...». «¡Alejandro!», Elena gritó mientras otra contracción la golpeaba. «Basta de doctor Vega. Necesito a Alejandro, mi marido, mi compañero, y necesito que me lleves al hospital. Ahora». Eso lo despertó. La ayudó a vestirse, cogió la bolsa de maternidad que había sido preparada hacía semanas y la condujo cuidadosamente al coche. Durante el trayecto hasta el hospital Quirón Salud, él sostuvo su mano murmurando palabras de aliento mientras ella respiraba a través de las contracciones. «Tú puedes. Eres la mujer más fuerte que conozco y estaré contigo a cada segundo. Te lo prometo». 8 horas después de un parto que fue simultáneamente la experiencia más hermosa y más aterradora de la vida de Alejandro, Luna llegó, pequeña, roja, gritando con fuerza impresionante para alguien que pesaba solo 3 kilos y 200 gramos. «Es perfecta», dijo la matrona limpiando a la bebé y colocándola sobre el pecho de Elena. Pero Alejandro y Elena ya lo sabían. Era perfecta, absolutamente, completamente perfecta. Luna tenía cabello oscuro igual al de Alejandro, pero ojos que parecían ser verdes como los de Elena. Tenía la nariz delicada de su madre y la mandíbula fuerte de su padre. «Hola, Luna», susurró Elena, lágrimas corriendo por su rostro mientras acariciaba la cabecita de su hija. «Finalmente te conocemos, mi amor». Alejandro estaba a su lado, una mano en el hombro de Elena, la otra tocando suavemente la mejilla de Luna. Estaba llorando sin pudor. «Lo es todo», murmuró él. «Sois todo». Luna abrió los ojos, todavía azul grisáceos como todos los bebés, y pareció mirar directamente hacia él. Alejandro sintió que algo se rompía definitivamente dentro de él. Los últimos muros, los últimos miedos, las últimas protecciones. Era padre, marido, compañero, familia, y era exactamente quien siempre quiso ser. Los días que siguieron fueron una confusión hermosa y agotadora de pañales, tomas nocturnas, privación de sueño y amor tan intenso que dolía. Alejandro, que había pasado años ayudando a otras mujeres a través de la maternidad inicial, descubrió que hacerlo con su propia hija era completely diferente. Cambiaba pañales con la eficiencia de un cirujano, daba baños con una delicadeza que contrastaba cómicamente con su tamaño. Y de madrugada, cuando Luna lloraba, la cogía en brazos y caminaba por la habitación, cantando nanas francesas que su madre le había cantado a él décadas atrás. Elena observaba desde la cama, el corazón desbordado, viendo a este hombre que un día la había tratado como un contrato ahora derretirse completamente ante una niña de 3 kilos. «Eres un padre increíble», dijo ella en una de esas noches, Luna finalmente dormida contra el pecho de Alejandro. «Estoy aterrorizado», admitió él suavemente. «Aterrorizado de hacer algo mal, de estropearla, de no ser suficientemente bueno. Eres más que suficiente». Elena tocó su rostro.
Eres perfecto para ella, para nosotros. Alejandro colocó a Luna cuidadosamente de vuelta en la cuna y volvió a la cama, atrayendo a Elena a sus brazos. Te amo, susurró él, más de lo que pensé que era posible amar a nadie. Yo también te amo. Ella besó su pecho. Ahora duerme. Se despertará de nuevo en 2 horas. Rieron juntos, exhaustos pero perfecta, completamente felices. 2 meses después de que naciera Luna, Alejandro y Elena se casaron de nuevo. No fue una ceremonia grande. Solo ellos, Luna, Mateo, doña Carmen, el doctor Santos y algunos pocos amigos cercanos, en el jardín de la mansión, con vistas al Mediterráneo, en un atardecer dorado de verano. Elena llevaba un vestido simple de lino blanco. Alejandro, pantalones claros y camisa blanca sin corbata, más relajado de lo que nadie lo había visto jamás. Y Luna, en un carrito decorado con flores, observaba con ojos grandes y curiosos mientras sus padres intercambiaban votos que realmente significaban algo esta vez. Yo, Alejandro Vega, dijo él, la voz firme pero llena de emoción, sosteniendo las manos de Elena. Prometo amarte no como obligación, sino como elección. Todos los días, te elijo a ti, nos elijo a nosotros. Elijo esta familia que hemos construido de las ruinas del miedo y la soledad. Prometo ser tu compañero, tu amor, tu mejor amigo, en los días buenos y malos, en la salud y en la enfermedad, por todas nuestras vidas. Elena estaba llorando abiertamente, pero eran lágrimas de pura alegría. Yo, Elena Santos, dijo ella, apretando sus manos, prometo amarte no porque te necesite, sino porque te quiero, porque eres el hombre más imposible, terco y maravilloso que he conocido jamás. Prometo ser tu compañera en todo, construir este sueño con nosotros, criar a Luna contigo y elegirte a ti siempre en cada vida que podamos tener juntos, por los poderes que me son conferidos, dijo el juez de paz, sonriendo. Os declaro marido y mujer. Alejandro puede besar a su novia. Y él la besó, con Luna observando, con sus seres queridos mirando, con el sol poniéndose gloriosamente al fondo. Un beso que sellaba no un contrato, sino un compromiso. No una transacción, sino una transformación. 3 años después, el jardín de la mansión en las colinas de Marbella había cambiado drásticamente. Donde antes solo había hortensias perfectamente cuidadas, ahora había un columpio rosa que Alejandro había instalado, una casita de juegos que él y Mateo construyeron juntos y parterres de flores que Elena y Luna plantaban cada primavera. Luna, ahora con 3 años y medio, corría por el jardín con la energía infinita de los niños pequeños, su vestido amarillo ondeando, riendo mientras perseguía mariposas. «¡Papá! ¡Mamá! ¡Mira!», gritaba ella, señalando una mariposa particularmente bonita. Alejandro estaba recostado en una manta en el césped, la cabeza en el regazo de Elena. Ella estaba embarazada de nuevo, 7 meses, con un niño esta vez. Pedro, habían decidido. «La vemos, Luna», respondió él sonriendo. «Es preciosa, amor». Mateo estaba allí también, con su prometida Ana, los dos riendo mientras Luna intentaba capturar la mariposa. Sin éxito, gracias a Dios. «Tiene tu terquedad», comentó Elena, pasando los dedos por el cabello de Alejandro. «Y tu gentileza», replicó él mirándola. «Gracias». «¿Por qué?» «Por todo. Por no rendirte conmigo. Por ver al hombre que podía ser cuando yo solo veía al monstruo que era. Por darme esta vida». Puso la mano sobre el vientre de ella, sintiendo a Pedro patear. Esta familia imposible y perfecta. Elena se inclinó y lo besó suavemente. «Tú te salvaste a ti mismo, Alejandro. Yo solo te mostré que merecías ser salvado». Luna corrió hacia ellos, lanzándose sobre Alejandro con la fuerza de un pequeño misil humano. «Papá, vamos a columpiarnos». «Vamos, princesa». Él se levantó, tomándola en brazos. Ella rió, enrollando los brazos alrededor de su cuello. Elena observó mientras Alejandro empujaba a Luna en el columpio, la niña gritando de alegría. Vio cómo él la miraba con un amor tan puro que era casi cegador. Vio la familia que habían construido, no de obligación o contrato, sino de elección y amor y segundas oportunidades. Mateo se sentó a su lado. «¿Eres feliz, hermana?», preguntó él suavemente. Elena miró a su alrededor, a Luna riendo, a Alejandro sonriendo, al bebé creciendo dentro de ella, al hermano que amaba.
A doña Carmen saliendo de casa con una bandeja de limonada fresca, a esta vida que casi no tuvieron, esta familia que casi no existió. «Soy más que feliz», respondió ella, lágrimas de gratitud en los ojos. «Estoy completa». Y mientras el sol se ponía sobre el Mediterráneo, pintando el cielo de naranjas y rosas imposibles, la familia que nació de un contrato frío celebraba algo